¿Qué tal, curiosos? Soy el escritor Gabino Serrano y en el capítulo de hoy vamos a hablar de la mítica Eva Perón y de los misterios que envolvieron su vida y su muerte. ¡Comenzamos! Los nazis a Argentina, el hombre fuerte del gobierno es Perón. Si bien no es presidente, el presidente era el general Farrell, el hombre fuerte del gobierno era Perón. Perón forma una secta militar que se llama el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, que son pro-nazis y que efectivamente permiten que los nazis lleguen y le dan refugio en Argentina. Para mí nunca nada fue fácil. Una bastarda, hija ilegítima, una actriz, o sea, una puta. ¿Vamos a permitir que una puta se apodere de la vicepresidencia de este país? Ahora quiero ser parte del Estado. Yo sé que usted tiene poder sobre ella. Varias veces nos comentó. Lo que importa es que mi vicepresidente sea un ser dócil. Y se lo digo con mi pasión de peronista y de mujer, que el peronismo que nació el 17 de octubre es una victoria del auténtico pueblo sobre la oligarquía. ¿Qué día es hoy? Sábado. Van a venir a prepararla, por favor, esperen afuera. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son 4. Eva Duarte de Perón, Evita para su pueblo, muchos planos superpuestos, muchas luces, muchas sombras. A Eva Perón se la quería o se la odiaba, pero no te dejaba indiferente. Eva Duarte nació en 1919 en Junín, un área rural de la provincia de Buenos Aires. Fue la quinta hija de la relación de su madre Juana Ibarguren con un hombre casado, Juan Duarte. Más allá de la discriminación pueblerina, la familia no pasaba penurias. Juana trabajaba como costurera y Duarte aportaba dinero para la manutención de sus hijos. Pero cuando Eva cumplió 6 años, su padre murió y a partir de ese momento la economía familiar se resintió. A ella la marcó el hecho de recibir la beneficencia y la limosna de los ricos, que como ella misma dijo, le parecía la cruel ostentación de la riqueza y el poder para humillar a los pobres. Por entonces la llamaban la Cholita, y a la edad de 15 años se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde empezó a trabajar como actriz de teatro, y tras hacer algún papel secundario en el cine, en 1942 obtuvo un puesto como actriz de radionovelas. La noche del 15 de enero de 1944, un terremoto de gran magnitud destruyó la ciudad de San Juan, y allí murieron entre 7 y 10.000 personas. El por entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, el coronel Juan Domingo Perón, fue el encargado de organizar la ayuda para las víctimas y convocó festivales solidarios para recaudar fondos. El más grande tuvo lugar en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, el 22 de enero del 44. En un momento de la noche, la joven actriz Eva Duarte se sentó en la butaca que había quedado momentáneamente vacía al lado del ascendente coronel Juan Domingo Perón. Y esto parece que no fue casual, puesto que ambos tenían un vínculo en común, que podía aportar grandes cantidades económicas para los damnificados del terremoto. Esa vinculación era que ambos representaban a un patrón común, la oligarquía alemana establecida en Argentina. La vinculación de las empresas alemanas con Argentina era previa a la llegada al poder de Hitler en Alemania y, por supuesto, previa a la llegada del general Juan Domingo Perón al gobierno de Argentina. Durante la primera mitad del siglo XX, Argentina fue el puerto seguro para las inversiones germanas, y ese poder residente en Argentina financió tanto la carrera presidencial de Hitler como la de Perón. El matrimonio alemán Walter e Ada Hirschhorn compraron el Hotel Edén en 1912, situado en la población de La Falda, en la provincia de Córdoba. Aunque la idea de un hotel de lujo para la clase más alta estaba condenada al fracaso, ya que los pudientes preferían viajar a Europa, la llegada de la Primera Guerra Mundial hizo que estos no cruzaran el Atlántico
Y entonces, como por arte de magia, el negocio floreció. Tanto que el matrimonio Henschel, que conocía al joven Adolf Hitler y compartía su ideología, financiaron desde Argentina su campaña hasta que alcanzó el poder, cruzándose posteriormente cartas de felicitación y agradecimiento, e incluso siendo recibidos por el propio Hitler en Alemania. Otros alemanes residentes en Argentina contactaron con Juan Domingo Perón cuando éste apuntaba maneras. Rodolfo Freudet estableció amistad con el por entonces coronel. Rodolfo, o Rudi como le llamaba Perón, era un joven hijo de un comerciante alemán establecido en Argentina, Ludwig Freudet, quien a su vez, durante la Segunda Guerra Mundial terminó dirigiendo los dos bancos alemanes más poderosos de América del Sur. Rudi, por su parte, dirigía y financiaba la red de espionaje alemana en Sudamérica. Rudi no solo ayudó a Perón a convertirse en el presidente electo de Argentina financiando su campaña, sino que le protegió de un intento de atentado que fue detectado por su red de espías. Juan Domingo Perón, cuando llegó al poder, se lo agradeció nombrándole su secretario personal y responsable de la división de información de su gobierno. El jefe del espionaje nazi en Sudamérica ocupaba el despacho contiguo al del presidente argentino en la Casa Rosada. Y Eva Duarte, ¿cómo estaba esta chica humilde vinculada con el nazismo? La clave está en estos dos nombres, Héctor Pedro Blumberg y Francisco Muñoz Azpiri. Fueron los guionistas de los programas radiofónicos de Evita, y ambos abrazaban la ideología nazi. El escritor Marcelo García, autor de la obra La agente nazi Eva Perón, afirma haber tenido acceso a la información de cuentas corrientes nazis previas a que el matrimonio Perón se conociera, y en las que Eva Duarte figuraba como testaferro. Eva ingresó al mundo filonazi argentino, ni bien llegó de Junín, cuando era una jovencita, y se relaciona con el mundo artístico. ¿Sí? Entre sus contactos principales estuvieron primero Héctor Pedro Blomberg y luego Francisco Muñoz Azpiri, que eran, a la vista de todos, los guionistas de los programas radiales de los radioteatros en donde ella empezó a participar. Ellos son los que la introducen al mundo del espectáculo, ¿sí? Primero en el radioteatro, después en un poco de teatro, después finalmente en el cine. Pero la cuestión es que Blomberg y Azpiri eran filonazis y pertenecían, hay documentos que lo atestiguan, a movimientos nacionalistas católicos filonazis en la Argentina, y ellos tenían relación con oficiales fascistas y filonazis también del ejército, entre los que estuvieron mucho tiempo antes de llegar al poder Juan Domingo Perón. Pero Eva puntualmente figura en muchísimos de esos ingresos de divisas, de dinero, de obras de arte, de joyas, de fortunas que llegaban de Alemania en los submarinos de los que hablábamos antes, está también contado en el libro, figura como testaferro, como muchos de esos bienes que llegaban de Alemania eran ingresados a bancos importantes alemanes en Buenos Aires en cuentas que estaban a nombre de Eva Perón. Así que en ese sentido podemos empezar a ubicarla. Y estoy hablando del año 1939, 1940. Francisco Muñoz Azpiri siguió vinculado a Eva, ocupando cargos relevantes en el Ministerio de Cultura y escribiéndole los discursos. Desde 1943, viendo que el curso de la guerra no era favorable para los alemanes, y hasta después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes y algún submarino japonés abordaron las costas argentinas trayendo consigo oro, obras de arte y a muchos nazis, quienes una vez perdida la guerra buscaban refugio. El por entonces ministro para la guerra, Juan Domingo Perón, dio orden a la Marina Argentina para no interferir y para que permitiera aquellas operaciones. Esas órdenes ya son documentos desclasificados en Argentina. Muchos militares de rangos intermedios se ubicaron en el pueblo de La Falda, en la región de Córdoba, y al perder la guerra, el matrimonio Henschel vio como su influencia y su poder resultaba incómodo para el país, y el gobierno de Edelmiro Julián Farrell les confiscó el hotel para convertirlo en un presidio de lujo para exmilitares japoneses.
Finalmente, cuando Perón llegó al poder en 1946, le devolvió el Hotel Eden al matrimonio Eichhorn y estos decidieron marcharse y se lo vendieron a la firma 3K, la cual estaba dirigida en la sombra por Juan Duarte, el hermano de Eva Perón. A pesar de la marcha de los Eichhorn, la colonia alemana instalada en la falda permaneció arraigada, aunque la oligarquía más poderosa se estableció en Bariloche. Bariloche está en la Patagonia argentina, a los pies de los Andes, en una zona montañosa llena de lagos y bosques de lengas, donde quienes huyeran de Alemania no encontrarían un enclave más parecido a lo que dejaban atrás en Europa, ni tampoco un lugar más discreto. Nunca se pudo demostrar que Hitler se suicidara en Alemania el 30 de abril de 1945, ni que los restos hallados quemados fueran los suyos. El periodista Abel Basti, investigador de la influencia nazi en Argentina, afirma que Hitler vivió en Bariloche durante 5 años y muestra documentos desclasificados del FBI que lo ubicaban allí. Mercedes Palavecino, historiadora argentina, afirma que hay testigos oculares que reconocieron a Hitler y que recibieron amenazas para que guardaran silencio. Y después hay otra historia de una señora húngara de acá de Villa Langostura, que la señora era modista. Entonces la contrataron que venga acá a hacer un traje y cuando ella viene a tomar las medidas, se da cuenta que es Hitler y en su cara se nota que ella se da cuenta. Entonces los custodios, dice que la rodearon 8 custodios y le dijeron que si ella llegaba a abrir la boca le mataban a toda la familia, al marido, a los hijos, a los nietos, al perro, al gato. En 1950, el matrimonio Perón realizó su único viaje a Bariloche, envuelto en misterio y sin informar de ningún detalle como sí hacían con el resto de sus viajes. En 1946, Eva Perón, después de visitar a Franco en Madrid, viajó al Vaticano como primera dama argentina y al margen del protocolo y de la ruta establecida oficialmente para su viaje, realizó una visita relámpago a Suiza para terminar de establecer las bases de los actuales sistemas de lavado de dinero. Así Suiza accedió a las pretensiones de Rodolfo Freude para fundir el oro que Alemania había obtenido de forma ilícita a lo largo y ancho del mundo. El guardaespaldas personal de Adolf Hitler, Otto Skorzeny, o conocido como el hombre más peligroso de Europa, y que atesoraba el mayor premio que otorgaba el Tercer Reich, la Cruz de Hierro, fue el guardaespaldas personal de la primera dama, Eva Duarte de Perón. El gobierno peronista, curiosamente, fue el primero de Latinoamérica en establecer un acuerdo comercial bilateral con Israel. En paralelo a la acción estatal, la Fundación Eva Perón envió ropas y medicamentos para aliviar los padecimientos de los miles de emigrantes judíos que llegaban a Israel procedentes de todo el mundo, pero muy especialmente de la devastada Europa. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Sin el tirón popular de Evita, el general Perón tal vez no habría ganado las elecciones en 1946, pero Eva Duarte de Perón tenía vida propia y una actividad política fervorosa. Promovió la ley del sufragio femenino que fue aprobada en 1947. Consiguió coberturas sociales para el pueblo y un aumento de los salarios, y entonces quiso más. Quiso presentarse como vicepresidenta en las elecciones que debían reelegir a su marido. Conmigo fue siempre así. ¿Con qué derecho esa actriz de mierda anda con el coronel Perón? ¿Con qué derecho lo acompaña a los desfiles el 9 de julio, al Teatro Colón el 25 de mayo? Y después todavía peor. ¿Con qué derecho opina sobre las cuestiones de Estado? ¿Con qué derecho armó esa fundación, le puso su nombre y encima ayuda a los pobres? Yo siempre fui una ilegítima, Juan. Una bastarda. Nunca tuve derecho a nada. Bueno, se acabó. Ahora quiero ser parte del Estado. Quiero tener derecho, Juan. Oíme bien, no quiero que ningún hijo de puta me vuelva a preguntar nunca más con qué derecho, ¿entendés? Quiero la vicepresidencia, Juan. Ese derecho quiero.
Habrá dulce de leche. Pero los militares que apoyaban a Perón se oponían a esta idea. Incluso la Iglesia argentina lo hacía. Y por último, fue la enfermedad quien vino a impedir los planes de Evita. Un cáncer de cuello uterino se cebó con ella. Evita, tras el intento fallido del golpe de estado del general Menéndez, comenzó a sentir que todo iba en su contra y a desconfiar de los militares, quienes en su mayor parte sí apoyaban a su marido. Y a espaldas del general Perón, a través de la Fundación Eva Perón, compró al príncipe Bernardo de Holanda un cargamento de armas para militarizar al pueblo y prepararlo para la autodefensa. El cargamento llegó a la sede de la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, y cuando Perón se enteró requisó las armas y las envió al arsenal Esteban de Luca. Un mes antes de la muerte de Evita, Perón contrató a un neurocirujano norteamericano, al doctor James L. Poppen, para que le realizara una lobotomía seccionándole las fibras nerviosas vinculadas con las emociones del dolor y disminuyendo también con ello sus obsesiones. Eva Duarte de Perón murió el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. Tras su muerte, la CGT declaró 3 días de paro. La proclamó mártir del trabajo y solicitó al gobierno nacional que decretara los máximos honores, declarando duelo por 30 días, a la vez que dispuso de un paro de actividades durante 48 horas en todo el país. Su funeral fue multitudinario y el pueblo demostró su cariño y gratitud. Durante las primeras 24 horas llegaron más de 18.000 coronas de flores. Cumpliendo un deseo expreso de la propia Evita, el general Perón mandó embalsamarla con la intención de construir en la Plaza de Mayo el monumento al descamisado, donde ella sería exhibida para su culto. El doctor español Pedro Ara la embalsamó convirtiéndola en una auténtica muñeca. Parecía que estaba viva y dormida, y mientras se construía el monumento, fue expuesta en la sede central de la CGT. En 1955, un golpe militar derrocó al presidente Juan Domingo Perón, y durante la noche del 22 de noviembre de 1955, por órdenes directas del dictador Pedro Eugenio Aramburu, un comando al mando del teniente coronel Carlos de Mori entró por la fuerza en el edificio de la CGT, derribó el busto de Evita que se encontraba en el primer piso y con armas forzaron la puerta de la capilla del segundo piso. Allí quemaron las banderas argentinas dispuestas sobre el cadáver y orinaron sobre el mismo, antes de llevárselo. Los militares le hicieron radiografías al cadáver para comprobar que era ella de verdad, ya que no podían creerse que aquella muñeca guapa y bien conservada fuera el cadáver real. Por temor a la reacción de los peronistas para recuperar el cadáver, Carlos de Mori lo puso dentro de una camioneta y lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándola en distintas calles de Buenos Aires. En Buenos Aires, en julio de 1956, el mayor Eduardo Arandía escondía el cadáver en su propia casa y, fruto del miedo, y tras escuchar ruidos en la oscuridad, asesinó de 3 disparos a su esposa embarazada, Elvira Herrero de Arandía, confundiéndola con el fantasma de Evita, según su propia declaración de descargo en sede judicial. Hubo discusiones al más alto nivel para decidir qué hacer con el cadáver de Evita. Todos los sectores de la dictadura compartían la decisión de hacerlo desaparecer, pero mientras la Marina proponía tirarlo al mar con un bloque de cemento, el dictador Aramburu ordenó darle cristiana sepultura, sin dar a conocer el lugar. Pero Carlos de Mori, enamorado del cadáver, desobedeció las órdenes de Aramburu e instaló el féretro en su oficina. Allí ocurrieron los hechos más escabrosos con el cadáver de Evita. Ángeles Blanco, periodista y autora del libro Los 2 viajes de Evita, nos explica algunos de esos sucesos. Intentaron esconderlo, lo que no querían es que los peronistas, seguidores de Perón y de Eva Perón, encontraran el cuerpo, y entonces empieza ahí pues un itinerario por los lugares más insospechados, curiosos, por Buenos Aires, y en ese itinerario el cuerpo pasa por diferentes manos. Y cada mano por la que pasa pone su impronta y le hace una cosa. No podríamos ponerle un nombre, pero para que todo el mundo nos entienda, pues prácticas sexuales.
Semanas después, el dictador Aramburu destituyó a Carlos de Mori y ordenó la Operación Traslado. El 23 de abril de 1957, el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova, en un ataúd a nombre de Maria Maggi de Magistris, y fue enterrado bajo ese nombre en el Cementerio Mayor de Milán. Hay versiones que sostienen que los militares mandaron realizar 3 copias de cera de la momia y que las enviaron a diferentes cementerios, una a otro cementerio italiano, otra a Bélgica y otra más a Alemania Occidental. En 1970, la organización guerrillera Montoneros secuestró al que fuera el dictador Aramburu y exigió, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Evita. En septiembre de 1971, el general Lanús, dictador por entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas organizar el operativo Retorno. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro, Madrid. En la actualidad, el cadáver de Evita se encuentra enterrado en la bóveda que su familia posee en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Si te ha gustado el capítulo de hoy, visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás más episodios de La Mirada Indiscreta e información sobre mis novelas. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales.